va a condicionar la pérdida de la densidad mineral ósea, basada en conjunto con muchos otros factores como estilos de vida, como factores de riesgo adicionales como tabaquismo, alcoholismo, inactividad. Pero finalmente la misma vida, lo que nos hace crecer, nacer y vivir, nos hace morir. La oxidación, que nos provoca tanta energía y nos provoca tanto crecimiento, termina por degenerar y por disminuir todas nuestras capacidades, cualidades y destrezas. Entonces es un asunto que está ligado a la vida, pero que de alguna forma puede ser modificable en el entorno, en el medio ambiente y con la conducta personal, para poder llegar con distintas intensidades a estos rezagos que nos proporciona la vida. Uno de los asuntos fundamentales de la osteoporosis es que va ligada a la sarcopenia. Desde Galileo en 1863, después Wolf magistralmente y muchos otros, nos han demostrado la acción que tiene sobre el hueso, las tensiones, las fuerzas de compresión y sellamiento, sobre la deformación y posterior ganancia en los osteoblastos, en la osteoblastosis, pero que se da a partir de la contracción muscular, ¿no? Entonces, la sarcopenia es un asunto que va acompañando también al incremento de la edad. A partir de la tercera, cuarta década, se va a ver una importante pérdida de la masa muscular y por lo tanto de la capacidad de contracción y por lo tanto de la capacidad de palanca al hueso y por lo tanto de la capacidad de tensiones sobre el mismo y por lo tanto sarcopenia nos lleva a osteopenia y osteopenia nos lleva a osteoporosis. Entonces es un asunto que muchas veces no reflexionamos, un binomio sí que si el calcio, que si no fumen, que si no tomen, que si el sol, que si los fosfonatos, pero muchas veces no pensamos que musculando al paciente vamos a prevenir la osteopenia y la sarcopenia. Cuando menos la vamos a lentecer o la vamos a, no a revertir, porque está demostrado que no se revierte, pero sí enlentecer esa pérdida natural y normal, ¿no? Ojo, tengamos en cuenta que un paciente que tengamos que prevenirle, sea sitio específicamente porque es el asunto de la osteoporosis, o sea en términos generales, tenemos que tener en cuenta esta sarcopenia y evitar la sarcopenia primero para luego evitar el daño en el hueso. La simple gravedad, está claro que no nos da las tracciones y las fuerzas suficientes como para mantener un buen capital óseo. Tenemos que trabajar de acuerdo a lo que el músculo nos está dictando. En el deporte, en las cargas, en el estímulo, en el estrés diario que le llamaba Halsing, hay un equilibrio entre la formación y la pérdida, tiene que haber un equilibrio con alguna ganancia a favor de la formación, eso estaríamos buscando, como consecuencia de la adaptación a la carga mecánica por el ejercicio y el deporte. Eso es lo que finalmente vamos a buscar. Sí, pero es una formación y pérdida, un equilibrio ahí formativo y resortivo, que está en relación a la genética. Es decir, no nomás es el puro estímulo, sino en qué persona, en qué genes, cuál es el tipo de genes que tiene esa persona. Es esto más la alimentación de esa persona. Es esto más el sexo de la persona, sexo entendido como si es hombre o mujer, no como otra cosa que también tiene mucho que ver eso y es muy saludable también para la salud ósea. La edad, por supuesto, estamos hablando que es el gran detonador, que avanzar en la edad es avanzar en esto. Es este equilibrio más los estilos de vida, el sedentarismo, la hipoactividad, la hipocinesia que actualmente nos está marcando como estilo fundamental de vida, el nivel de actividad física que hagamos, la calidad y la magnitud de no basta hacer actividad física, tiene que haber pasar un nivel, un borderline de calidad y cantidad de los ciclos de carga que vamos a estar poniéndole al hueso, a los huesos en este caso, perdón, para que pueda ser efectivo para revertir, prevenir la osteoporosis, ¿no? Revertirla si lo hacemos antes de la segunda década, final de la segunda década, como sabemos, y inhibirla por ahí la pérdida tan pronunciada en las demás décadas. Y eso es hormonas, y es muchas cosas, es esto sí, pero no lo podemos ver aisladamente porque está concurriendo en una persona, en un organismo que está teniendo todo esto. Pero finalmente, esta adaptación a la carga mecánica a través del ejercicio y el deporte, lo que queremos es, primero, que gane como está aquí la formación, que tenga mucho mayor peso, y después que cuando menos se equilibre. El ejercicio osteogénico, pues, que se llama ahora como tal, bueno, desde hace muchos años, el ejercicio osteogénico, este ejercicio promotor del capital de la salud ósea, debe ser un ejercicio, decimos, de entrada, individualizado, no podemos tener catarbones, ni entregar flyers a todo mundo de qué debe de hacer. Es un asunto individualizado que se debe prescribir y dosificar de acuerdo a las condiciones, preferencias, ideologías, formas de vida, formas de comportamiento de la persona. Debe ser un ejercicio para que sea osteogénico, debe ser diversificado, debe ser multimodal,
sabemos que es sitio específico, como estamos poniendo aquí, el hueso y la parte del hueso, y la parte de la geometría del hueso, es el endocortical, clavicular, en el periósteo, va a depender si es de diáfisis, si es de metáfisis, va a depender de qué tipo de ejercicio, qué tipo de carga está específicamente cayendo en ese sitio. El deporte y la actividad física, el ejercicio, tiene muchas interacciones con las adaptaciones centrales y las adaptaciones periféricas. Si manejo bien mi frecuencia cardíaca, empiezo a tener una mitocondrosis muy adecuada a nivel periférico. Si manejo bien mi hormona de cortisol a partir de llegar al estímulo suficiente a través de un ejercicio cardiovascular, estoy estimulando un asunto en la pared endotelial de las arterias en metros, a muchos metros de distancia en términos arteriales. Pero en el hueso no. En el hueso es sitio específico, por lo tanto tenemos que diversificarlo y hacerlo multimodal. Este ejercicio osteogénico también siempre debe ser de moderada a alta intensidad, entre el 65 al 80% de lo que quiera, de la capacidad máxima de trabajo predicha, de la reserva de trabajo cardíaco, de la reserva de frecuencia cardíaca, con la fórmula que quieran. Lo que te quiero aquí transmitirles la idea de que debe ser a una alta intensidad. Al hueso no le sirve el poquito ejercicio. Y volvemos a lo que siempre hemos dicho, a la menor provocación, de que la prescripción y dosificación del ejercicio es un verdadero bolo medicamentoso, que tiene dosis y tiene subdosis y tiene superdosis. Y como lo hemos dicho, igual que no podemos decirle, pues en lugar de tomarse un gramo y medio de ciprofloxacino, pues tómese ahí 300 miligramos, a ver al día, a ver cuánto le sirve. No le va a servir y le va a dar efectos adversos. El ejercicio para estos efectos como ejercicioterapia, si no tiene el estímulo correcto y adecuado, lo único que va a tener también es efectos adversos. Le va a incrementar la artrosis en la rodilla, le va a romper el tendón aquileo, no sé, pero no le va a dar el efecto osteogénico que estamos buscando. Está comprobado desde hace ya unos 10 años, bien fundamentado, que el 65 al 80% puede ser osteogénico un ciclo de carga repetitivo, diversificado e individualizado. Y hablamos del estímulo sitio específico. Vemos aquí cómo si estamos en este hueso, en esta palanca estamos trabajando, pues son lo que se va a ver beneficiado, ¿no? En los diferentes, en los corredores, en los tenistas, en los remeros, en los voleibolistas, cómo son distintos los huesos que se van predominantemente ganando, incrementándose tanto su densidad mineral ósea como su contenido mineral ósea como su geometría en su conjunto, ¿no? Y para nosotros en Medicina del Deporte, igual que para ustedes, si lo habrán estudiado muchísimo, nos importa muchísimo este pico de ganancia ósea que se da en la adolescencia. Quien gane, quien tenga este capital óseo a los 16, por aquí las mujercitas, a los 18, 19, un poquito más grandes los hombres, 19, 20, es lo que van a tener en la vida. Y es lo que les va a permitir llegar a distintas edades, a edades más avanzadas, con algún capital óseo, con alguna buena cantidad de hueso para no caer en osteoporosis acentuadas o importantes y que nos lleve a fracturas. Esto es algo que empieza desde la vida intrauterina con las contracciones musculares involuntarias que tiene el feto, pero que no termina de hacerse en su mayor pico como tal, en su mayor ganancia, a este nivel. El 80% de todo el capital óseo va a estar por estas edades, si no es que más, y hay contradicción en los autores, pero va del 5 al 10 al 15% de lo que se puede ganar con un buen ejercicio osteogénico después de esta edad, pero ya es poco. ¿Y qué pasa con este pico de ganancia ósea que ocurre en la adolescencia? Pues queriendo esquematizarlo, siendo claro en esto, lo que pasa es pues que hay una carga mecánica adecuada, tenemos el número de ciclos y la magnitud de los ciclos de carga adecuados para ese hueso, para la anchura, el diámetro, el espesor de ese hueso. Podemos tener entonces una expansión particularmente perióstica, una reacción osteoblástica en el periósteo, que nos va a llevar a un crecimiento radial y a un aumento en la superficie ósea, nos va a aumentar la geometría del hueso y nos va a permitir algo importantísimo que es entrenable, el incremento de la fuerza torsional y de flexión. Es una de las cosas que son entrenables, que es decir, que se adquieren a través de la repetición de un gesto motor grueso o fino, ¿sí? Y al ser entrenable, vamos a incrementar, como incrementamos el VO2, como incrementamos la capacidad de correr cada día más al hacer ejercicio, estamos incrementando esta fuerza torsional y flexión que nos va a permitir una mejor adaptación a la carga mecánica y por lo tanto vamos a tener cargas superiores y vamos a hacer válido la hipótesis de
uno de los principios del entrenamiento, que es la progresión. ¿Sí? Vamos a progresar, estamos teniendo a partir de esto una mejor adaptación a la carga, y vamos a tener entonces una nueva carga mecánica que nos va a entrar en este círculo virtuoso. Esto, decíamos, se da pues sobre una serie de factores genéticos, dietéticos, hormonales. No es algo aislado, está en todo esto. Y hay algo importante aquí. La resorción perióstica es muy rara en la gente, que sobre todo que se mantiene haciendo deporte, aunque este se haya sido reorientado ya por tener otras condiciones, otras edades. Generalmente la resorción es trabecular y endocortical, por lo tanto el crecimiento perióstico tiende, también hay cierto pleito ahí entre autores muy recientes, pero normalmente tiende a conservarse este crecimiento perióstico que se da en este pico de la adolescencia. Total, tenemos que, entre la resorción y la formación particularmente deficitaria, tenemos que tener un estímulo de estrés diario, un estímulo mecánico que, dependiendo de su magnitud, debe ser una alta magnitud, y un número importante de ciclo de cargas. Podemos ganarle a la edad y al resto de los factores que nos hacen perder hueso, podemos ganarle la batalla. Y algo importante, este nivel de carga es el mismo durante toda la vida. Es decir, vamos a mantener un umbral a partir del cual este ejercicio citogénico sea efectivo, sitio específico, pero también sitio efectivo, y se va a mantener constante y similar para todos los huesos. Claro, huesos cortos, huesos largos, huesos de gran palanca, huesos con grandes grupos musculares, son huesos que van a poder hacer gestos motores, tanto gruesos como finos, distintos por cuanto a la naturaleza misma de la palanca, ¿no? Pero siempre hay que tener en cuenta, podemos ganar bajo todo lo genético, hormonal, edad y todo que tenemos, y factores de estilos de vida, pero le podemos ganar a todo esto teniendo un adecuado estímulo mecánico con estos dos componentes, calidad y cantidad. La siguiente. Aquí Skerry y Biakensky nos dicen, nada más lo tomamos de ellos, cómo ocurre este estímulo mecánico, que es un verdadero perturbador. Todo el ejercicio es un perturbador. Aquella persona que haga ejercicio y no se sienta perturbada y con pérdida de la homeostasis funcional, hemodinámica, respiratoria, cardíaca, no está haciendo ejercicio. Siempre lo hemos dicho, aquella persona que va disque trotando, se puede pasar 6 horas trotando, pero con una intensidad tan bajita no va a tener ninguna ganancia. Que van plática y plática con la comadre, que mi marido llegó oliendo a leña de otro hogar, y que sabe qué, y que lo veo raro. Si van plática y plática con eso, no están haciendo. El ejercicio efectivo no te permite más que respirar y meter aire por donde puedas, porque es un verdadero perturbador, como dice aquí ellos, para el estímulo mecánico al respecto del hueso, pero lo es para cualquier otro tejido y cualquier otro órgano y cualquier otro sistema. Debe ser un verdadero perturbador. Una vez estando en CONADE, fuimos a entre muchísimos otros, en un congreso en Europa, y yo presenté un paciente, había cardiólogos, había endocrinólogos, había mucha gente, presenté un reporte como caso clínico de un paciente que tenía lactacidemia, que estaba todo estresado hemodinámicamente, a nivel celular, a nivel tisular, a nivel neuronal, a nivel hormonal, y les pedí que me hicieran los diagnósticos. Ya lo he platicado más de alguna vez aquí en este salón y en otros, y me empezaron a hacer diagnósticos tremendamente raros, pero todo el mundo lo puso prácticamente muerto, y no era más que un maratonista que iba en el kilómetro 38 en la famosa pared o barrera, ¿no? Muro, que va todo perturbado. A mí siempre me enseñaron que más de 1.4 miliosmoles de ácido láctico por decilitro de sangre no es compatible con la vida, que está en acidosis y que hay que meterle un montón de cosas en terapia intensiva. Pero sé que este tipo va corriendo y va corriendo más rápido que cualquiera de lo que podamos imaginar. Ese es el proceso adaptativo, siempre y cuando este perturbador, que en este caso es local, sitio específico, sea lo suficientemente importante. Para este caso, que pueda tener pues estimule estas estructuras que van a sensorializar, que van a advertir el estrés físico para que pueda haber cambios en la remodelación a este nivel. Porque ¿qué pasa con de adaptación? Estas fuerzas de tensión, compresión y sellamiento que caen sobre el osteocito van a provocarle una deformidad mecánica, pero también importantemente un cambio en los potenciales celulares, los potenciales de membrana. Que esto va a provocar la liberación de citoquina, prostaglandinas, pero principalmente factores de crecimiento y el óxido nítrico, que este nivel es estimulador, no es inhibidor, y va a provocar cambios en la osteoblastosis. Este es el mecanismo de adaptación, pero para que ocurra estas fuerzas, tanto tensión, compresión y sellamiento, deben tener, decíamos, la cantidad y la calidad adecuada para poder provocar todo esto. Si no, si se queda por abajo de estos umbrales, estas fuerzas, pues no va a provocar nada. Los canalículos
que están rodeando al osteocito no se van a excitar, el osteocito no va a cambiar sus potenciales de membrana, no se va a deformar la membrana como tal y no va a pasar absolutamente nada. Y pasamos a un asunto que a nosotros nos interesa mucho en el deporte ya visto como del alto rendimiento. ¿Es bueno o es malo para efectos de tener o no tener osteoporosis, no? Y haciendo una revisión, vemos que decíamos que es sitio específico y que además, entre más alta sea la magnitud y el ciclo de carga que tenga el efecto, el estímulo, el estrés diario, mejor se va a comportar la respuesta. Y vemos, por ejemplo, en este estudio de un italiano que no hace mucho hizo, en la medición total, vemos cómo respecto al control, judo y karate se comportaban mucho mejor que los waterpolistas. Claro, esto habría que verlo en brazos, en piernas, pero en el total se comportan mucho mejor, tienen mucho mejor registro, mucho mejor titulación, debido a que tienen una gran cantidad de magnitud y de impacto, es de alto impacto, son los ejercicios de alto impacto sobre el hueso, y cómo pues en estos es mejor que en los otros. Aquí podríamos empezar a delinear que si es bueno el deporte, dependiendo del deportista y de los deportes que se practiquen. En esta, cambios en la densidad mineral ósea, y aquí le subrayo, en mujeres grandes y ciclistas, parece ser que no es una buena combinación. Parece ser que ser mujer es un factor pues, aparentemente riesgo, sobre todo en ciertas edades. Tener edad avanzada, ser máster también, y el ciclismo no es uno de los deportes que mejor permitan ganar hueso o mejor inhibir la pérdida ósea, y en estos ellos encontraron que en el juego y en el total del cuerpo, cómo no les iba mejor que a los no atletas, a estas máster ciclistas, ¿no? Incluso la pérdida fue mayor en porcentaje, menos 2.1 contra 0.02 en los que no eran atletas. Es decir, que según Nichols y Mitchell y Rowe, entre mayores factores y mayor edad y en algún tipo de deportes específico, no es muy bueno esto. A lo mejor si esto fuera en judocas o fuera en gimnastas o fuera en otro tipo de levantadoras de pesas, en lugar de ciclistas, a pesar de que fueran mujeres y fueran grandes, tuvieran ya edad avanzada, no tendría estos resultados, ¿no? Entonces volvemos la interacción de quién lo hace, a qué edad lo hace y qué tipo de ejercicio hace. En este mismo estudio trataron de comparar y vieron los que tenían de alto impacto, ejercicios de alto impacto, y los que no, y cómo se comportaron. Estos son los que participaban en entrenamiento de alto impacto, en entrenamiento de peso con su propio peso, y estos no, y cómo, bueno, fue mayor la pérdida ósea en sus densitometrías de control en los que no tenían, ¿no? Volvemos, el ejercicio puede ser bueno, puede ser malo, dependiendo pues quién lo hace y qué lo hace. De largo aliento, de mucho tiempo que hicieron, para medir también ver cómo se comportaba este efecto del ejercicio en mujeres postmenopáusicas de ex-elite, former athletes, en un estudio retrospectivo, pues vemos, por ejemplo, entre los sedentarios, las corredoras y las nadadoras, cómo estas, a nivel de los brazos, tuvieron una mejor ganancia. Volvemos a lo sitio específico del ejercicio del deporte. No les fue tan bien en otros lados, pero por cuanto a los brazos, en este momento a las nadadoras les fue mejor. Y cómo conforme las corredoras van teniendo mejores resultados que los controles y que las nadadoras, si estamos hablando ya, por ejemplo, de la espina torácica, ¿no? Y volvemos en la lumbar, también las corredoras, por el impacto que están teniendo sobre la superficie, el impacto que están sufriendo estos huesos a estos niveles, que les provocan amenorrea, que les provocan hematuria micro y macroscópica renal por el golpeteo, sí, pero para estos efectos está siendo mejor. El deporte es bueno, tan malo para lo que queramos hacer. En de Torsvik, estamos viendo aquí cómo en los de alto impacto tienen mucho mejores registros que contra los de bajo, los de low y los de medium, ¿sí? Todos los deportes de alto impacto que tuvieron en estas ya casi menopáusicas mujeres, que eran de atletas de élite, en todo el total del cuerpo y en sitios específicos, como todos los registros fueron mejor, 124, 120, 117, 122, 124, 135, en los deportes de
de alto impacto. Volvemos, magnitud de los ciclos de carga, el número de ciclos de carga y la intensidad a las que estén haciendo pues este trabajo. Y fíjense aquí, en estos exatletas, en los former athletes, con los atletas activos y los controles, como los atletas si no mantienen, eso es lo que más resalto yo de este estudio de Taru Tervo, ¿cómo si no mantienen su trabajo, si ya se pasan a vivir del recuerdo y de las glorias y aparecer en los desfiles del 20 de noviembre, cómo en el seguimiento van perdiendo, pues si van quedando igual que los controles, y sobre todo si esto no se hizo cuando se debió haber ganado el máximo capital óseo en la adolescencia. Probablemente, vi mucho el trabajo, nunca dijeron si estos habían empezado antes o después de los 20, 22 años, pero el control que le siguieron, un corte, otra corte, cómo se comportaron los que eran activos, pues se mantenían en un nivel por ahí adecuado, los controles sedentarios, pues mantuvieron sus niveles también constantes, pero como en el deporte dice que el que más tiene más pierde, Es como cuando te roban. Si traes mucho dinero, el que más trae más va a perder. Aquí igual, en el deporte, entre más tengas, más llegas a perder si no lo mantienes. ¿Qué sacamos de este trabajo de longitudinal? Estamos sacando de que lo tenemos de mantener, si no en los mismos niveles, cuando menos sí mantenerlos en dosis esas de mantenimiento para que esto no se nos vaya hasta acá. Finalmente, con estos no tiene diferencia ya en esta última corte, por lo tanto, hay que mantenerlo el hueso. Si no fue en la adolescencia, se olvida de que le dimos ganancia a través del deporte. Una de las más famosas y que ustedes habrán revisado mucho y habrán tenido pacientes, tanto atletas actuales como ya exatletas, la famosa triada del deportista, ¿no? Yo creo que por ahí la han estado revisando. La recordamos solamente, pues, aquella triada que tiene trastornos alimentarios y consecuencia de ellas trastornos hormonales, por lo tanto amenorrea, y por lo tanto una osteoporosis con un impacto en el rendimiento deportivo, pero particularmente en la salud de las atletas, ¿no? Las gimnastas, por ejemplo, la padecen mucho por trastornos alimentarios. Yo cuando estuve muchísimos años en CONADE, que antes de ser directivo viajaba mucho con ellas, pues yo me fijaba, hacíamos vuelos de 20 y tantas horas a Rusia o a China o no sé, y mientras uno iba come el vinito tinto y para mantener así un buen nivel. Sobre todo que el vino tinto a cierta altura es muy bueno como anticoagulante. Acuérdense de las trombosis que dan por ir sentado ahí, el factor de coagulación. Hay en la cascarilla y los taninos impiden esto. Por lo tanto, cada media hora una botellita de vino tinto parece ser una muy buena dosis, ¿no? Y ya se evita uno de cosas, de tonterías como una tromboembolia pulmonar o una cosa por el estilo, ¿no? Entonces, sin utilizar Clexane, porque hay quien se van metiendo Clexane, no, mejor un vinito tinto cada media hora, botellita de 3.55, miren, feliz de la vida. Pues mientras nosotros íbamos en la fiesta y le pedíamos hasta lo de su lunch a la azafata, porque siempre digo de otra forma y no debo faltar al respeto, ellas pedían lechuga y 2 fresas. Y eso era lo que comían todo el viaje. Y llegaban y se desayunaban y veían un pedacito de otro, olían otro y se la pasaban en un no comer constante, con una exigencia mecánico-física terrible. Pero son deportes de apreciación y de estética, que primero hay que parecer y luego ser. Entonces hay que estar muy esbeltas, muy bonitas, y nada de que una llantita por acá, que tan ricas y sabrosas son en otras condiciones, acá no se pueden tener. Entonces, esas personas que las vemos ahí fortísimas, no sé, a base de qué, no sé, porque las meten al antidoping y ahí ya podríamos empezar a esclarecer por qué, pero tienen trastornos alimentarios, no todas, pero trastornos alimentarios importantes que va a traducirse en problemas hormonales, que va a haber amenorreas, y es una de las famosas osteoporosis secundarias que hay y que está considerada, y ayer lo veía con la doctora Bendaño, como factor de riesgo para cierta edad a exatletas que tuvieron esta triada, ¿no? Y qué bueno que se considere ya como un factor de riesgo adicional. ¿Y qué pasa en este esquema? Pues que el entrenamiento, por ejemplo, aeróbico, que la restricción de la dietética de las calorías, va a hacer cambios en la composición corporal y va a haber amenorrea. Es el asunto de la composición corporal por cuanto al porcentaje graso. Hay mujeres, gimnastas y corredoras de largo aliento, fondistas y este tipo de cosas, que traen 4 o 3% de porcentaje graso.
Cuando una mujercita curvilínea, bonita, trae sus 26, 28 bonitos distribuidos, estas niñas tienen 3%. Se ha demostrado, cifras más, cifras menos, que entre el 6 y 8% para abajo ya no es compatible con la producción de muchas hormonas. Y que el eje que viene desde el hipotálamo se afecta. Entonces estas personas traen 2, 3% de grasa. Obviamente tienen que tener, por tener cambios en su composición corporal con una masa grasa tan baja, pues las lleva a menorrea, y aparte del estrés psicológico que sufren todas estas deportistas, y esta menorrea es finalmente, al parecer, hasta donde no se han puesto total, absoluta y contundentemente de acuerdo, la que determina que empiece a perderse, empiece a ganar la batalla, la resorción y no la formación del hueso. Y fíjense, la proporción de mujeres de varios deportes quienes tuvieron reducida o ausente la presencia o reducida o ausente su menstruación, ciclo menstrual, las gimnastas siguen aquí liderando el asunto, porque les decía, es una gran carga mecánica, son entrenamientos de 6-8 horas y son comidas como para un pajarito, son ingestas calóricas de 600, de 500, si bien les va en el día, lo cual pues no debería de ser posible con una ejecución de ese tipo, pero sin embargo lo tienen. Y volviendo un poquito más, nada más del ABC Sport Medicine, el exercise, cómo puede ser tener resultados positivos, incrementando, elevando la densidad ósea o disminuyéndola a partir de tener efectos benéficos en su camino, o irse a resultados negativos por tener efectos sobre este eje hipotálamo pituitario gonadal, ¿no? ¿Qué hemos hecho en medicina del deporte nosotros específicamente? Pues por supuesto mandarla con el ginecólogo cuando tenemos este tipo de deportistas que fueron afectadas por su misma práctica deportiva, hacerle un manejo nutricional importante a través de incrementar la ingesta calórica, pero también la composición y el tipo de alimentos, reducir la intensidad del entrenamiento y muchas veces consideramos reemplazo estrogénico. Aquí nos metemos a otra bronca. Cada vez que vamos a una olimpiada, por ejemplo, tenemos que estar viendo, a mí me ha tocado varias veces verlo para ir antes de una olimpiada, que el periodo menstrual de la deportista no caiga el 20 de agosto, que es la maratón a la que va. Porque te preparas 8 años para la maratón y empiezas a arreglar ese día en la mañana. ¡Qué padre! Y traes el cólico y traes el síndrome premenstrual y andas irritada, andas enojada, todo el mundo mal, los hombres te caen gordos, ¿no? Pero aparte tiene cambios fisiológicos de retención de agua, se descompone todo el asunto. Y va a empezar a arreglar el 19 o el 20 de agosto, ya que corre la maratón, de tal suerte que hay que hacer por ahí manipulaciones para inhibirles, para atrasarle o para adelantarle la regla, y que no caiga en ese día. Y agregamos más a su baja restricción calórica, a su alto entrenamiento, a todos los problemas que tiene, terminamos por agregarle más nosotros al hacer este tipo de manipulaciones, pero que en un momento dado, pues tienes que valorar el probable riesgo contra el probable beneficio, ¿no? Porque es una persona que se conculcó a sí misma 8 años de su vida en todos los sentidos, para prepararse para eso, para que ese día la abandone en el kilómetro 10, porque no puede con el espasmo de los cólicos, ¿no? Entonces es algo que debemos valorar, pero que termina por abonar a favor de la osteoporosis y en contra de la salud de esta persona. Como un como un resumen, como un empezar a concluir, el ejercicio o el deporte, que les decía, es parte de aunque no es parte de debe verse en este caso de la osteoporosis según nosotros. Esto es un esquema que hacemos nosotros, que hago yo aquí, en 3 niveles, por eso no aparece nada acá. Las personas con salud ósea, sea por inferencia clínica o sea porque ya tienen una densitometría en su poder, deben y pueden hacer ejercicios de alto impacto como los pliométricos y los isotónicos de alto impacto. Es el tipo de trabajos que le podemos poner. Está demostrado que intervalos cortos, fracciones de tiempo de 10-15 minutos de alta intensidad, tanto para lo cardiovascular como para lo osteogénico y para muchos niveles, son mejores que 30, 40, 100 minutos de muy bajo impacto, ¿no? Las personas que ya tienen una osteopenia, una osteoporosis, que por ahí ya su T-score se movió y que andan entre el 1.5 al menos 1.5, 1.5 o más,
Los ejercicios de fuerza, los aeróbicos, la caminata, la natación con aletas para mejorar la resistencia en las piernas y que por lo tanto no hay una pérdida que ocurre normalmente en estos. El trote suave y entonces a través de ejercicios isométricos, isotónicos, de impacto medio, circuitos, que sean en circuitos, que sean progresivos y que sean regionalizados, parece ser que son los ejercicios o las actividades predeportivas y deportivas que deben de tener estas personas con osteopenia y osteoporosis. Y ya las personas que ya tienen una franca osteoporosis, que ya tuvieron riesgo de fracturas o riesgo alto, bueno, pues ya tenemos que hacer ejercicios, fortalecimiento del centro del cuerpo, es muy importante para ellas, como todos saben, mucho mejor que yo en rehabilitación, mejorar el equilibrio para evitar las caídas, y lo hacemos a través de isométricos y de isotónicos muy suaves, ¿no? Un ejemplo de esto sería el Tai Chi, que lo hace mucha gente, y que sería de manera panorámica y general cómo pudiéramos dividir el tipo de trabajos que requiere cada una de estas personas. De acuerdo a que si tienen salud ósea, a que si ya están con problemas, están ahí en los borderlines, en la frontera, o si no, si ya tienen una franca osteoporosis o ya tuvieron fractura. El American College of Sport Medicine, en un position stand, en este trabajo de Physical Activity and Bone Health, concluyó, después de muchas deliberaciones, ¿cuál es el modo para que niños y adolescentes prevengan y mejoren estos? Estos modos. Actividades de impacto, decíamos, como estas, saltar, deportes que implican correr y saltar como el fútbol, baloncesto. La intensidad alta siempre en términos de fuerzas de carga de hueso, y por razones de seguridad, a estas edades el entrenamiento no debe pasar de un 60% de su resistencia máxima. Una resistencia máxima es la capacidad que tengo de levantar un peso determinado y ya no poder hacer la segunda. Es decir, si me ponen a mí 30 kilos, lo levanto una vez, si ya no puedo la segunda vez levantarlo, me quedé a la mitad, ese es mi RM. Sobre ese RM le calculo mi 60%, y sobre ese 60% empiezan a trabajar los niños, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Porque también aquí hay un problema, y que hay que jugar con mucho cuidado. Si bien en la prepubertad, en la pubertad y en la adolescencia se gana el mayor porcentaje del pico óseo, también si nos pasamos, vamos a cerrar las epífisis de crecimiento antes y vamos a tener impacto en el crecimiento de aficiario largo de los huesos. Entonces tenemos que estar a esa edad, y más teniendo las fases sensibles del crecimiento, que a esa edad los estirones famosos y los dolores de huesos, que según eso crean que no son más que las fases sensibles del crecimiento, debemos de tener muchísimo cuidado con esto. La frecuencia, al menos 3 veces por semana, y la duración, cuando menos de 10 a 20 minutos, 2 veces al día o más. Eso es lo que el position stand del American College of Sport Medicine. Y para adultos, en el adulthood, el modo, aquellas actividades que soportan peso, el propio peso, actividades de resistencia, actividades que impliquen saltos, resistencia a ejercicio, es decir, levantamiento de pesas, progresivos, sistemáticos, siguiendo todos los principios del ejercicio, sus leyes. Una intensidad de moderada a alta en términos de fuerza de carga con hueso, una frecuencia de 3 a 5 veces y una duración de 30 a 60 minutos. Eso es lo que la American College of Sport Medicine diga. Háganlo a través de ejercicio, háganlo a través de deporte, háganlo a través del trabajo, hagan esto, por favor. Si tenemos que en la adolescencia ganamos el mayor capital óseo, y actualmente tenemos un problema de tener el nada honroso, primer, segundo lugar, ahí no lo pelean por ratitos, en obesidad infantil, que esa consecuencia sí de la mala alimentación como factor de riesgo también para la osteoporosis, pero que esa consecuencia sí también a partir de la hipocinesia o del sedentarismo, que también factor de riesgo para la osteoporosis. Si ahorita estamos teniendo tantos niños gordos, esperen todos los que se dedican a la osteoporosis una gran cantidad de fracturas durante 50 años, por 40 años, porque todos estos niños están alimentando las cifras dentro de 40 a 50 años. No puede ser de otra forma. No puede ser que tengamos niños que ahorita a los 14, 15 años tienen hígado graso, tienen cirrosis por no alcohol, sino nutricional, que tienen problemas de diabetes, que tienen problemas degenerativos crónicos, que antes decíamos y lo recitábamos a partir de la 4ª década, ya no es la 4ª década. Desde la 2ª década se están presentando. Y se están presentando por estas condiciones del entorno ambiental, ¿sí? Y si entonces todos estos niños, esperemos los osteoporóticos a los 40 años, fracturados a los 50 y con una gran cantidad. Si ahorita había un cálculo por ahí que hizo el otro día gente de Salomón Chertoriski, por cuanto que eran 97 millones de
millones mensuales que se dedicaban a la prevención, al tratamiento y rehabilitación de esto. Imagínense el impacto que va a tener el peso de la enfermedad cuando esta población termine por crecer, que es cuando deben de estar ganando su principal capital óseo. Aquí lo deben de ganar para que no tengan fracturas nunca, o porque si la tengan porque la magnitud y la cinemática del trauma así lo dictó, pero no porque me resbalé y ya se me quebró el cuello del fémur, ¿sí? O cualquier otro hueso que haya sido impactado, sino porque la magnitud, pues chocas a 140 kilómetros por vas, que hagas ejercicio y te tomes tu calcio, entonces te van a reventar todos los huesos, se los juro, ¿no? Se los pongo por escrito. Entonces, ¿por qué se multifracturó y se politraumatizó si tomaba su bifosfonato y hacía ejercicio y tomaba calcio y leche? No, pues depende de la cinemática, pero como hablamos de fracturas sin una cinemática correspondiente, pues estos van a ser ahí. Por eso el otro día decía Salomón Chertorivsky, lo han de haber oído varios de ustedes, estamos ante la disyuntiva que probablemente estemos frente a la generación que va a vivir menos que nosotros. Por primera vez siempre fue incrementándose el promedio de vida y la expectativa de vida. Él decía durante 12,000 años se incrementó, y estamos frente a niños ahorita que probablemente vivan menos que nosotros. Y ese es algo que no debemos, ni como médicos, ni como padres, ni como familiares, ni como ciudadanos debemos de asumir y dejar, bueno, así va a pasar. Pero si así sigue esto, así va a pasar. Todos estos van a ser osteoporóticos, todos estos, una gran cantidad de ellos va a tener fracturas, no a la 7ª y 8ª década, antes, porque está todo adelantado. Algunos pues consejos para la actividad física y salud ósea para concluir esto. Iniciar la práctica físico-deportiva de sus pacientes, de sus familiares, de su entorno a la más temprana edad. Mantenerlo toda la vida este ejercicio. Claro, reorientado a mis etapas y a como debe ser. Mejor hacer de sobrecarga que de no impacto. Preferir actividad corta, intensa y frecuente que las de larga duración pero de muy baja intensidad. Aumentar progresivamente las cargas, usar grandes grupos musculares, practicar deportes multimodales, diversificar el deporte y a partir particularmente de la 4ª década regionalizar el gesto motor. Irme a trabajar sobre el cuello del fémur, irme a trabajar sobre la columna lumbosacra, irme a trabajar específicamente sobre lo que ya sé que es la mayor proporción, la mayor incidencia y la más prevalencia de fracturas cuando tenga 10, 20 o 30 años más. Por su atención y presencia, muchísimas gracias. Les agradezco su presencia, su atención, y estamos aquí a sus órdenes en estos. ¿Alguna pregunta para el doctor Franco? Bueno, agradecemos entonces su participación, le entregamos su constancia. Muchas gracias, doctor. Y bueno, por el día de hoy se terminan las actividades, les agradecemos su asistencia y los esperamos el día de mañana.